Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a ver hoy la unidad 9 que tiene que ver con el tema de violencia. Para esta unidad vamos a ver dos textos que corresponden a la bibliografía obligatoria, que uno es este de Elizabeth Schneider y el otro texto corresponde a María Ángeles Barrere Unzueta. Los textos son cortos, no son textos muy largos, y también como bibliografía obligatoria está la ley 26485 y sus modificatorias. De todas maneras, yo les dejo en la página, no en la página, perdón, en el aula virtual les dejo especificado bien qué es lo que tienen que estudiar. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 9. La unidad número 9, el texto que vamos a tratar es un texto que es de una autora norteamericana y que un poco ella va a abordar cómo ha sido el tratamiento en las leyes feministas, en las leyes, perdón, que las feministas impulsaron para tratar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, cómo se establecieron las estrategias, qué terminología se utilizó, cómo se pensó abordar este tipo de legislación. Y así ella dice que el abordaje de la violencia contra las mujeres presenta una serie de interrogantes. Primero, si este trabajo tiene que ser un trabajo particular, es decir, documentando cada una de las experiencias de las mujeres maltratadas por los varones, por los hombres, o debe ser un tratamiento general, es decir, vincular la violencia contra las mujeres con la subordinación que tienen en la sociedad y problemas más amplios de abuso y de control. Es decir, esta, dice la autora, es la gran dicotomía, el gran problema que existe para hacer este tipo de abordaje. Con respecto a la particularidad, retrata la complejidad de la experiencia de cada mujer. Esto implica comprender que los problemas de violencia íntima que sufre cada una de las mujeres son realmente particulares y son realmente específicas de cada una de las mujeres. Y si abordamos desde la generalidad, dice esta autora, hay que ver que hay dimensiones generales de la violencia hacia las mujeres y mirar esa faceta de subordinación en la sociedad y problemas mayores de violencia social. La autora, ¿qué va a hacer? Va a hacer una elección o va a escribir desde las teorías legales feministas que se refieren a las experiencias de las mujeres, pero dentro de un contexto determinado. Entonces, va a tener en cuenta esta relación entre lo particular y lo general. En una relación dialéctica, dice ella, que va a enriquecer a la teoría feminista. Ahora bien, cuando hablamos de mujeres maltratadas, hay que ver cuál es la dimensión que tiene este concepto y cuáles son las críticas a este concepto. Este término va a describir a la víctima y se va a enfocar en sus cualidades. ¿Cuál es la crítica? Dicen que esto es algo reduccionista. Porque muchas mujeres que experimentan el abuso, que experimentan la violencia, se resisten a que este término mujer maltratada se les aplique en cualquier momento y en cualquier oportunidad. Y esto se evidenció, dice la autora de este artículo, cuando, por ejemplo, las mujeres hacen llamadas a las líneas telefónicas para denunciar un hecho de violencia, solicitando ayuda, cuando buscan refugio, cuando solicitan una orden de restricción o cuando hablan con otras mujeres, se resisten a este calificativo de mujeres maltratadas. ¿Por qué? Porque este concepto solamente la define a esa mujer por su experiencia de maltrato. Hablar de los problemas de mujeres maltratadas no enfoca la verdadera cuestión, que es el problema de la violencia masculina o el maltrato masculino hacia las mujeres. Entonces, dice la autora, hay que enfatizar en las habilidades y recursos de supervivencia que tienen las mujeres. Hay que poner el énfasis o el foco
en otro aspecto que es este, habilidades y recursos de supervivencia que tienen las mujeres. La autora dice que ni el término en sí, es decir, mujer maltratada, ni el significado social del término representan con precisión la complejidad de las experiencias que tienen las mujeres respecto del abuso, respecto de la violencia. Y dice, este término es un término estático, es incompleto. Y también es incompleto y es estática esta idea de que existe un modelo de mujer maltratada, ¿no? Y aquí empezamos justamente a abrir otras líneas de análisis muy interesantes y que son líneas que abrió el feminismo, ¿no? Los feminismos abrieron estas líneas de análisis. Y considerar que hay una multiplicidad de experiencias, es decir, no existe la mujer maltratada, sino que hay una serie de experiencias que están basadas, dice la autora, y lo dice el feminismo que no es esencialista, que está basada en la raza, en la clase, en la etnicidad, en la edad, en la orientación sexual y en otras dimensiones. Entonces, no todas las mujeres están situadas en un mismo lugar frente al maltrato o a la violencia. No todas las mujeres tienen las mismas experiencias de violencia. ¿Por qué? Porque depende justamente si se es una mujer indígena o una mujer afrodescendiente, el maltrato que se puede sufrir o la violencia que se puede sufrir también puede estar dado por este tipo de pertenencia, o si se es una mujer lesbiana, por ejemplo. La autora, como es una autora norteamericana, va a resaltar en este caso el prejuicio racial, pero esto nos va a permitir para justamente evidenciar que no todas las mujeres tienen la misma experiencia o padecen de la misma manera la violencia, ¿no? Por ejemplo, la autora dice que la disparidad entre el poder adquisitivo de las mujeres afrodescendientes y las mujeres blancas, y en el caso de las afrodescendientes, el acceso a la vivienda, ella va a hacer hincapié en su texto en esto, en esta dificultades de acceso a la vivienda que tienen muchas mujeres afrodescendientes. Esto va a intensificar las dificultades de una mujer afrodescendiente que está intentando dejar una relación de maltrato o dejar una relación violenta, ¿no? El texto sobre todo está mirando a la violencia denominada doméstica, intrafamiliar, violencia marital, violencia íntima. Pero también la autora va a hacer hincapié en que, aunque la violencia es un tema común a todas las mujeres, esta violencia entonces ocurre dentro de un contexto que va a variar según el color, la clase y otras características sociales de la mujer. También esta autora muestra, por ejemplo, en la experiencia norteamericana, y esto también evidencia las diferencias en cuanto a las violencias que pueden padecer las distintas mujeres, que hay una dificultad para conseguir estadísticas sobre maltrato y raza, ¿no? Así, estos son los términos que utiliza esta autora. Y esta imposibilidad de conseguir estadísticas respecto de la violencia que padecen las mujeres afrodescendientes, llegó a pensar que existe una presión para minimizar la violencia en la comunidad afroamericana, porque para mantener la integridad justamente de la comunidad. Mucho pasa esto también con las mujeres indígenas, ¿no? Hay quizás menos predisposición a denunciar el tipo de violencia de un compañero, de una pareja, de un marido de las mujeres indígenas, por la pertenencia a la comunidad. ¿Qué dice la autora? En este caso dice, la comunidad afroamericana que fue víctima del sistema penal considera que volcarse
o hacer, tomar ese sistema penal o valerse de ese sistema penal como herramienta, es volcarse como vehículo de protección y resolución del conflicto a algo que es profundamente problemático para ellos, que nunca le dio una respuesta. Es decir, el sistema penal nunca le dio respuesta igualitaria a las personas afrodescendientes. Y muchas consejeras que trabajan en comunidades asiáticas también observaron la reticencia a denunciar maltrato que tienen las mujeres asiáticas, por ejemplo, para evitar la deshonra familiar. Y algo similar ocurre con la comunidad latina en los Estados Unidos. Las mujeres migrantes también muestran la diferencia de las situaciones de violencia que pueden sufrir distintas mujeres de acuerdo a su condición social, de acuerdo a su contexto. Porque las mujeres migrantes sufren violencia por su condición de género y por el contexto en el que se encuentran. No tienen ciudadanía muchas veces y dependen de su esposo. Entonces, ¿qué va a decir esta autora? Las diversas experiencias de maltrato resaltan la importancia de tomar en serio la crítica al esencialismo, pero también la experiencia compartida respecto del abuso físico y el dolor provee una base concreta para identificar aspectos comunes del maltrato de las mujeres. Entonces acá también se ve esta cuestión particular y esta cuestión general. El abuso físico, aquí vamos a parar un momento.